Hey, ¿qué se dice pues mis mastodontes? El día de hoy voy a reaccionar, voy a leer todos los comentarios y consejos que ustedes me dieron en el antepenúltimo video. Vamos a leer todos esos comentarios, vamos a reflexionar, vamos a ver qué cosas debemos mejorar desde el punto de vista de ustedes. Vamos a tomar nota de cada uno de estos consejos para hacer sub 10, esa es la meta de este año. Y nada, mis fieras, vamos a comenzar. Que se armen los pinches chingadazos. Vamos a empezar por el primer comentario, el cual nos dice lo siguiente: te recomiendo que no hagas regrips en el F2L, o al menos uno o dos. Mejorar tu eficiencia no haciendo el primer par que veas, sino uno que tenga pocos movimientos. También que mejores tus finger tricks en los algoritmos y mejorar algunos algoritmos. No hacer muchas rotaciones. Y por último, mejorar tus TPS, aunque esto último no es muy importante. Muy importante lo que dice el parcero Ditons. Muchas gracias por tu opinión. Hay que mejorar los regrips, no hacer tantas rotaciones. Pienso que es una de las cosas en las que fallo mucho. A veces cuando encuentro un F2L prefiero rotar para hacer este F2L cuando realmente lo puedo hacer desde esa misma posición. Gracias por tu consejo. Vamos con el segundo comentario. Desde mi punto de vista, siendo sub 12, te recomiendo un mejor look ahead para generar eficiencia, pero al mismo tiempo intenta hacerlo lo más rápido posible en TPS. En F2L, en OLL te veo bien, y en PLL intenta un mejor reconocimiento y mayor cantidad de TPS. Por ejemplo, este parcero Santiago Vázquez nos recomienda mucho los TPS. Eso significa que hay que mover mucho más rápido el cubo, pero sin perder eficiencia. Hay que mejorar mucho el look ahead. Pienso que una de las cosas en las que más fallo es en el PLL, ya que para hacer un reconocimiento del PLL suelo mover el cubo para reconocer, por ejemplo, una G, una R. Entonces en esto debemos mejorar bastante. Muchas gracias, Santiago, por tu consejo. Vamos con el tercer comentario. Me encantaron tus resoluciones. Para mí, que soy una persona que promedio entre 30 y 40 segundos. Muchas gracias a Dina por este comentario. Espero sigas mejorando y llegues a hacer algún día sub 20. Te recomiendo los videos del canal para que mejores esos tiempos. Vamos con el cuarto comentario, el cual se encuentra en portugués y dice lo siguiente: puede que incluso sea de otro país, pero encontrar un speedcuber al que le guste Zelda y que tenga muchos buenos consejos es algo realmente bueno. Muchas gracias a esta persona que comentó. Realmente me gusta mucho Zelda. Espero siga viendo los videos y aprendiendo bastante. Eres un pro, tú también lo eres. No sé, parce, ¿qué te parece color neutral que te perdiste una tremenda cruz? Yo realmente utilizo el color blanco y el color amarillo para hacer la cruz. Es muy importante ser neutral. Algunos speedcubers, por ejemplo JS, recomienda ser neutral si realmente queremos armar el cubo de Rubik por los 8-9 segundos. Es muy importante, ya que, como dice esta persona, nos perdemos de muy buenas cruces por no ser neutrales. Muchas gracias por tu consejo. Parce, te recomiendo ser más rápido haciendo tus PLL y buscar un video de hacer la cruz blanca más rápida, bro. F2L también te recomiendo no hacer demasiadas rotaciones porque eso se vuelve más lento el sol. PLL, si eres full PLL, también te recomiendo mejorar tu visualización y eso ayuda a ser más rápido y sea sub 10 estable. Muchas gracias al parcero Sprem por este consejo. Realmente estoy de acuerdo con lo que me dice él. Debo mejorar mucho mi PLL, debo concentrarme en los 21 algoritmos. Lo que voy a hacer es enfocarme en cada uno de estos algoritmos, pulirlos, mejorar mis algoritmos obviamente, y tratar de subir los TPS haciendo estos PLLs más rápido, tratar de hacerlos en menos de 2 segundos. Vamos con el siguiente comentario. Muchas gracias a Sprem por este comentario. Yo te recomiendo el mejorar primero en la cruz, en su planificación y buscando una X-Cross, o tener una idea de lo que será el primer par de F2L, que quiere decir look ahead. Sobre el F2L te recomiendo practicar slow turning y practicar casos avanzados de F2L sin rotación, muy importante. Y por último, predecir mejor el PLL. Estoy de acuerdo con todos los usuarios que me dicen que el PLL debo mejorar mucho eso, ya que me demoro mucho reconociendo los PLL. Como dice este usuario, es importante mejorar el F2L y esto se mejora con el slow turning. Muchas gracias. También me recomienda lo de la cruz, planificar mejor la cruz en la inspección. El parcero Toso nos dice: F2L y look ahead, eso es todo. En tu F2L te falta reconocer, tardas mucho de un caso a otro. El F2L debería ser de todo unido y eso se logra con un buen look ahead. Muy importante esto, parce. Pienso que es un gran consejo. El F2L es una de las partes donde uno más tiempo se demora y me voy a concentrar mucho en hacer slow turning para pulir y ser más eficiente
eficiente en mi F2L. Sigamos con el siguiente comentario. En la parte final de ese video de los 5 sols puse el siguiente comentario y acá tenemos a estos dos suscriptores que ponen primero. Sigamos con los siguientes comentarios. Acá el parcero Víctor nos dice lo siguiente: pues diría que mejorar tu cruz, además a la hora de parar el timer puedes llegar a hacer cruces ineficientes y también el PLL. Recordemos que el PLL es uno de mis puntos débiles, es algo que tengo que atacar y acá nos dice que debemos mejorar la cruz, muy importante. Como decía anteriormente un suscriptor, planificar mejor la cruz. El parcero Bar Stars nos dice lo siguiente: no hagamos muchos movimientos de B, son incómodos y entre 2 y 3 rotaciones bien para el tiempo. Q excelente, algoritmos buenos, mejora un poco tu look ahead y no me gustó que en una sol la cruz duró 5 segundos. Muchas gracias al parcero Barestar. Es importante tener en cuenta que los movimientos de B a veces son necesarios, pero también hay que aceptar que son incómodos. Muchas rotaciones, me dice el parcero. El look ahead, que es algo que todos debemos mejorar, y la cruz, me dice que en una cruz me tomó 5 segundos. Muy importante, hay que hacer la cruz en menos de 8 movimientos y que no nos tome tantos segundos. Muchas gracias por tu comentario, bro. Acá tenemos los siguientes consejos por parte del chico cubero, que dice lo siguiente: finger tricks. Mejora tus finger tricks de la mano izquierda, no tienes mucha velocidad y además no separes mucho los dedos del cubo, eso atrasa la sol. Vamos a reflexionar primeramente de los finger tricks que nos dice el parcero. La mano izquierda es importante, tengo que mejorar la velocidad porque en algunos algoritmos hago el cubo muy lento, muy importante. Vamos con la cruz, el cual nos dice lo siguiente: te recomiendo que no hagas ninguna rotación cuando hagas tu cruz, trata de hacerlo mejor, creo que quiso decir en menos de 6 movimientos. Muy importante, como decía ahora, hay que llegar a hacer la cruz en menos de 8 o 6 movimientos para que sea una cruz bien planificada y muy eficiente. Acerca del PLL nos dice: mejora tu visualización, como decían los otros suscriptores, para reconocer más rápido tus PLLs. Tardas como 1 segundo o 1 segundo y medio aproximadamente y eso es mucho tiempo. Sigue mejorando, llegarás muy lejos. Gracias al chico cuero por estos consejos, por ponérmelos así en tipo lista. Y es verdad, el PLL me tardó mucho, es uno de mis puntos débiles y lo vamos a atacar con todo. Sigamos con el siguiente comentario, el cual nos dice lo siguiente. Este suscriptor nos puso varios comentarios. El cuarto, el OLL punto, hazlo al revés. Tal vez me quiso decir que debo mejorar ese algoritmo de OLL. Por acá nos da el consejo de que hay que ser neutrales. Me dice también que es mejor la M' que la M. A veces suelo hacer M'. Es importante también mejorar esa parte de esa capa. Y el look ahead, como dicen todos mis suscriptores, el look ahead es muy importante y hay que tener eso en cuenta. Acá el parcero Juan Sebastián nos dice lo siguiente: bro, te recomiendo que visualices más rápido los pares de F2L porque es en lo que más te demoras. Como dije anteriormente, el F2L tengo que mejorar mucho el slow turning y el look ahead para poder hacer el F2L en menos tiempo y que sea más eficiente. Este parcero nos dice: tus sols fueron muy buenos, solo te falta practicar más para hacer sub 10. Este consejo me parece muy simple, pero realmente es el mejor consejo que uno le pueden dar. Practicar, puede sonar tonto, puede sonar cliché, pero la práctica es la que realmente hace al maestro. Si usted está enfocado en ser sub 10, métale práctica como un berraco. Conozco casos de parceros que, por ejemplo, están haciendo el cubo 100 veces al día y yo sé que esto puede ayudar mucho a mejorar. Ser constantes y ser perseverantes en lo que uno quiere es lo que realmente lo va a ayudar a uno a mejorar. Lo dijo el friki. Te recomendaría que no hagas muchos movimientos de B, ya que son muy incómodos. Otro suscriptor el cual nos da el mismo consejo de B: es importante, a veces son buenos los movimientos de B, pero hay que tener en cuenta que son muy incómodos. Gracias por este consejo a este parcero. Este otro suscriptor nos dice lo siguiente: en mi opinión tu cruz no es muy eficiente, te recomiendo solo hacer solves de la cruz, muy importante. Por lo demás, solo mejorar tu look ahead y menos rotaciones. Gracias a este suscriptor me da el consejo de que me enfoque en la cruz. También me voy a enfocar mucho en el PLL y en el F2L, pero los voy a hacer por separado, así que voy a separar todo Friedrich y voy a hacer algunos average para mirar cuánto tiempo me tardo haciendo la cruz, el F2L, el OLL y el PLL. El siguiente suscriptor nos dice lo siguiente, el parcero Daniel: parcerito, ¿cómo estás? Mano, deberías de mejorar más el F2L y ser algo más eficiente. Nos hablan mucho de eficiencia en estos comentarios, no usar mucho la mano izquierda y te falta más look ahead. El look ahead es algo que me recalcaron mucho ustedes
Eso se corrige haciendo slow turning. Gracias parcero Daniel por este consejo. Practica sin tiempo para poco a poco mejorar más, parce. También puedes cambiar algunos casos de F2L que sean mejores y más TPS. Esos son mis consejos, parce. Soy sub 8 con estos tips. Muchas gracias Daniel Forero, gracias por estos consejos, los voy a tener muy en cuenta. Es en resumidas cuentas lo que todos ustedes me dijeron: mejorar el F2L, la mano izquierda, el look ahead, mejorar los TPS y sobre todo hacer slow turning. Dice este parcero: jaja, yo soy sub 25, desde mi punto de vista te veo bien, solo evita algunos regrips. Aún así me das un buen consejo. Pienso que los regrips es algo que se debe mejorar haciendo el cubo lento sin tomarse el tiempo. Hay que mejorar mucho esto para evitar que rotemos tanto el cubo y tengamos que hacer estos reagarres. Y nada, mis fieras, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Gracias a todas las personas que se tomaron su tiempo. Valoro mucho su tiempo, sus consejos. Que se hayan tomado el tiempo de escribirme estos consejos es algo que realmente valoro demasiado. Muchas gracias a todos ustedes. Y nada, mis parceros, suscríbanse, que ya casi somos 5000 suscriptores, la familia sigue creciendo. Y nada, mis fieras, espero este video les haya servido de alguna manera. Se cuidan mucho, la buena, la re buena, se cuida, se bañan. Los quiero mucho, bye mis perros.